Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Vamos a tratar en este video el modelo tecnicista, del cual ya saben algunas características, ¿no es cierto? La idea más que nada, bueno, es arrancar por algunas características generales como repaso para retomar el enfoque y después analizarlo en función de cómo sería la bajada áulica. Porque, digamos, a nivel teórico y a nivel de los principios generales que lo rigen, ya estuvimos viendo algunas cosas y entonces lo que habría que ver ahora es, bueno, cómo pensamos todo el trayecto. Es decir, ustedes saben que el modelo eh, del tecnicismo abarca desde la selección de los contenidos, es decir, desde la selección de los objetivos de la educación en general, para qué se va a educar de acuerdo al nivel, hasta la evaluación a nivel áulico. Entonces, digamos que no deja nada afuera. Se ocupa de todo, es decir, para cada momento, digamos, si lo pensamos en términos de la concreción áulica, ¿no? O de los niveles de concreción. Los niveles de concreción nosotros los estuvimos viendo con, bueno, algo tocaba yo en el video de la transposición didáctica, porque bueno, ahí partimos también de la selección, y después de la selección de conocimientos a enseñar, la transformación, bueno, cómo eso hace que se transforma en contenido, y del contenido que pasa luego a ser el conocimiento a enseñar y después el conocimiento enseñado, ¿no es cierto? Entonces hay algo de la concreción áulica hablamos. En este caso, la idea de la concreción la vamos a pensar en términos de, bueno, primero tenemos un proyecto social, un proyecto de ciudadano, de sujeto, eh, filosóficamente, ¿no? Un ser humano al que aspiramos formar. Entonces, una vez que se tiene esa idea, ese perfil de lo que se pretende lograr, vamos a ver, bueno, qué habilidades deberíamos desarrollar para eso. Entonces, el tecnicismo se ocupa, esto lo habíamos visto, ¿no? Hace ciertas preguntas para cada uno de los momentos, y se va a ocupar de ir pensando, bueno, qué preguntas o qué acciones hay que hacer para el momento de la selección del contenido, qué acciones hay que hacer para el momento de la configuración de un currículum, y después cómo debería ser trasladado ese currículum a nivel áulico para finalmente que esto termine en una conducta concreta en el alumno. Entonces, el tecnicismo se ocupa de todo el proceso. Ellos toman como modelo el modelo de Taylor, el modelo taylorista, que en realidad es un modelo que apunta más a lo industrial, ¿no es cierto? No apuntaba a la educación. Pero es un modelo eficientista que justamente lo que trata es de racionalizar todos los momentos de la cadena productiva para que desde el momento en que ingresa la materia prima hasta el momento en que sale el producto terminado, nada quede fuera de control. Todo está fríamente calculado porque es la manera más eficaz de hacer que todos los pasos se den ordenadamente y secuencialmente para que lleguemos al producto final, que sea el que sea, ¿no es cierto? A ver, modélicamente podemos pensar en los autos de Ford porque, bueno, asociado a este modelo tenemos el Fordismo, por Ford, que es el que
implementa el modelo de la cadena productiva o de la cadena de producción, donde vemos la línea de ensamblaje, donde en cada momento, en cada parte de esta línea de ensamblaje, se va colocando una parte del Ford, del auto. Entonces, esto tiene que estar totalmente previsto, no se puede dejar al azar, bueno, qué parte se ensambla primero de acuerdo a el producto del que se está hablando. Entonces, esta misma racionalidad se toma como el modelo más eficaz para ser tomado para trasladar a la educación. Obviamente, los que fomentan este traslado y esta adaptación de ese modelo a la educación es los Estados Unidos, que es donde se desarrolla fundamentalmente este modelo. Yo voy a tomar como base el texto de Gimeno Sacristán, que tiene una mirada crítica del modelo, es decir, no podemos evitar que esta visión, digamos, negativa que él le da a muchos de los pasos, ¿no? Hay como una ironía y como una mirada crítica respecto de lo que produce en el alumno, ¿no es cierto? Pero bueno, no podemos hacer, digamos, una total objetividad y describirlo de manera fría sin tener algún juicio de valor respecto de eso. Lo interesante es que el modelo tecnicista se plantea como un modelo neutro, es decir, que ellos no estarían aplicando ningún tipo de sesgo ideológico en esta racionalización de los pasos, sino que simplemente están aplicando un método que intenta ser eficiente y que no está teñido por ninguna ideología ni política, ni ideología moral, más allá de el ser un sujeto exitoso en la sociedad, ¿no? Habla mucho de éxito en el texto de Gimeno Sacristán, que bueno, por supuesto lo toman de el objetivo primordial del modelo tecnicista es el sujeto exitoso, y el éxito estaría digamos, identificado con un sujeto productivo, un sujeto que tiene éxito, que, qué sé yo, los industriales, las personas que producen, ¿no? Por eso él lo califica como un movimiento utilitarista, ¿no? Que va a la cadena productiva, a la cadena producción, y que el sujeto se pueda insertar en ella de manera eficiente, no solo eficiente, sino, bueno, útil más que nada. Por eso lo del utilitarismo en sentido negativo y en sentido positivo, ¿no? Entonces, este modelo, digamos, tiene una difusión muy grande, si bien nace en Estados Unidos, después se va a ir distribuyendo y estaría dentro de lo que se denominan las pedagogías exitosas o las pedagogías triunfantes, porque cuando estuvimos analizando, que hicimos una línea de tiempo de las distintas escuelas, vemos que, digamos, entre el 1900 y el 1970 se desarrollaron la mayoría de los modelos pedagógicos. Es decir que mientras estaba gestando el modelo tecnicista, en simultáneo, con muy pocos años de diferencia, se estaba gestando el modelo de la escuela nueva. Y sin embargo, de hecho, a ver, después esto lo vamos a trabajar aparte, hay un texto que yo tengo que es de los años 70, fines de los 70,
que toma como base la misma psicología que toma el tecnicismo, es decir, cita como autores de la psicología a autores que pertenecen al conductismo, pero desde otro enfoque totalmente diferente que ahora no vamos a entrar porque no es el tema de este video. Entonces, pensándolo, bueno, Gimeno Sacristán titula, lo denomina al modelo la pedagogía por objetivos, y habla del culto a la eficiencia, ¿no? Como una manera de poner el énfasis en eso, ¿no? En la eficiencia, sería como la palabra más representativa de este modelo. La eficiencia, así como por ahí la palabra clave de la escuela nueva va a ser el interés y la experiencia. La palabra clave en el modelo de proceso va a ser el modelo hipotético o la manera hipotética de concebir la enseñanza o el currículum, y el modelo de la escuela liberadora va a ser el pensamiento crítico, la búsqueda del posicionamiento crítico del sujeto frente a la realidad. Es decir, es como el núcleo, el eje al que aspira la escuela. Después las metodologías a veces se parecen en algunos puntos, pero bueno, lo que no hay que perder de vista es cuál es el eje. En este caso el eje es la eficiencia, porque lo que quiere es construir un modelo eficiente a nivel pedagógico y a nivel didáctico, para después trasladarlo y construir con eso un sujeto eficiente, es decir, que se pueda insertar de manera productiva en la sociedad. Podemos pensarlo, bueno, en la cadena de producción, ¿no? Cuando está el auge de la industrialización en Estados Unidos, y después, bueno, más adelante fueron llegando a las otras economías emergentes que tuvieron algún tipo de industrialización, también les fue útil este modelo. Entonces también lo tomaron. Por eso que se hace, está dentro de las pedagogías triunfantes, porque se distribuyen a muchos países y se instalan durante mucho tiempo. De hecho, acá en Argentina, Gimeno Sacristán habla de la pedagogía por objetivos, y nosotros acá durante mucho tiempo, para los que leyeron el currículum, este último, ¿no? Que hace como un raconto histórico, pero si leemos además el anterior a este que se hizo en el 2006, se hace un cambio desde la idea de objetivos, que es la que instala este modelo tecnicista, al trabajo en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, es decir, como que abrió el abanico de lo que se debía planificar, y entonces había que planificar actitudes, conceptos y habilidades, ¿no es cierto? Entonces, lo que intenta este currículum intermedio, antes del que está vigente actualmente, fue romper esta asociación que había dejado fuertemente instalado el modelo tecnicista del objetivo como una conducta a alcanzar, una conducta que tenemos que instalar y desarrollar en el alumno y a la cual dedicamos toda la energía. Es decir, todas las estrategias que se desarrollan a nivel didáctico apuntan a desarrollar habilidades. Entonces, ¿cómo desde el nivel más lejano de lo que sería la concreción curricular, es decir, desde el modelo de la selección de contenidos y la construcción del currículum, puede asegurarse el equipo de expertos? ¿Se acuerdan que
el modelo tecnicista hace una diferenciación de responsabilidades entre los que generan, es decir, toman las decisiones y generan el currículum, y aquellos que lo aplican, porque el docente no estaba para pensar o ponerse a pensar acerca de, bueno, cuál es la sociedad deseada, cómo debería ser la sociedad, y entonces en función de eso seleccionar los contenidos. Le quita esa responsabilidad y le deja la responsabilidad de adaptar o adecuar las estrategias para hacer que esos contenidos que ya fueron seleccionados por otras personas que pudieron dedicarse a pensar solamente en eso, le deja digamos, la responsabilidad de adecuarlo al grupo particular que le toca. Entonces, bueno, por un lado lo podemos pensar con buenas intenciones en una desresponsabilización para, bueno, le quitamos ese peso de los hombros, ¿no? Que se dedique y dedique toda su energía a pensar estrategias, distintos abordajes para hacer que esa habilidad que tenemos que instalar se instale. Y desde otro lado, ¿no? Si lo pensamos críticamente, podríamos pensar que, o sospechar de que no se confía en el docente, que se piensa que el docente es alguien que no tiene la capacidad de tomar decisiones o de tener una mirada analítica sobre la sociedad y la sociedad deseada, y tomar decisiones en cuanto a la selección de contenidos adecuada para esa sociedad deseada. Entonces, le quitan esa responsabilidad. Esa responsabilidad va a estar en manos de los expertos, que en general son personas formadas académicamente, con alto nivel académico, no son profesores, sino que son especialistas, especialistas en la filosofía educativa, en la pedagogía, en la psicología y en las distintas especialidades de las áreas, ¿no? Matemática, química, física, en fin, el lenguaje, bueno, todo depende de cuál es los contenidos que se juzgan como necesarios para la formación de esos alumnos. Y de aparte, bueno, a nivel pedagógico y psicológico, porque no es lo mismo enseñar en el nivel inicial que en el nivel secundario. Entonces, tienen que haber expertos pedagogos y psicólogos que ayuden a armar la secuenciación. Es decir, que como se piensa todo, está todo fríamente calculado, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, hay que ir encadenando secuencialmente todos los contenidos que se van a enseñar. Entonces, ¿cómo pueden mantener el control desde el nivel central estos especialistas y asegurarse que los docentes estén trabajando para lograr la conducta que ellos esperan o creen que es la mejor para este momento de la sociedad? Bueno, justamente la forma de controlar o de tener el control sin estar ahí es establecer objetivos de conducta observable que van a ser, por supuesto, de carácter general, es decir, para una materia, supónganse matemática o ciencias naturales, los objetivos, supónganse, ciencias naturales en general, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿qué sería deseable que de las ciencias naturales se tome y se forme al sujeto porque le va a ser útil en el momento de insertarse en la cadena productiva? Entonces, van a ser puntos generales, ¿no es cierto? Que son los puntos de llegada. Después, en la medida en que para llegar a ese punto general vamos a necesitar habilidades anteriores, habilidades asociadas, pero más simples, que van a estar en juego en esa habilidad más general, se resuelve esto a nivel de la secuenciación. Por eso, bueno, el culto a la eficiencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para aprender esta química, primero tenemos que enseñar estos conceptos de química que van a estar en el año anterior, o van a estar primero.
Y para aprender estos conceptos de química, primero tenemos que enseñar esta generalidad de las ciencias naturales. Y así se va secuenciando en función de la complejidad y de la interacción de los conocimientos entre sí. Entonces se van a ir armando las distintas, los distintos objetivos que van a tener cada una de las materias. Entonces, supónganse, no sé, supónganse, ciencias o físico-química de primer año va a tener sus propios objetivos, que por supuesto todos están encadenados. Estos son base para después la química de segundo o de tercero cuando la tengan. Después quizás una química orgánica que es más compleja, que van a estar enlazadas, porque esta ya la anterior le brindó las bases para poder trabajar la orgánica. Entonces, lo mismo con las matemáticas, ¿no es cierto? Las matemáticas básicas se enseñan en la primaria y después las matemáticas más abstractas se empiezan a enseñar en el nivel secundario, pero de acuerdo a los conceptos y lo que necesite de base va a ser enseñado anteriormente. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, cada materia o área o disciplina que se selecciona, que se convierte en una materia, se plantea en términos de objetivos a alcanzar. Los que sean, 10, 15, 20, bueno, los que sean, para todo el año. Depende del nivel de complejidad que tenga cada uno. Si son muy complejos, quizás sean menos, y si son más simples, se podrán poner más. Y se van secuenciando, entonces cada año va a tener sus propios subobjetivos que van a estar enlazados con los de la materia siguiente, si es que hay. Puede haber dos químicas y nada más en todo el secundario, depende la orientación. Puede haber una sola psicología, por ejemplo, ¿no? En mi época, el bachiller con orientación docente tenía pedagogía y tenía psicología, pero era una sola, no se continuaba luego. Y veíamos algo de lógica, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba enlazado, estaba pensado ese secundario para enlazarse con la formación universitaria. Entonces, había ciertos conocimientos básicos que tenía que tener el alumno que después le iban a ser necesarios y una base para poder dialogar o articular con los conocimientos que se van a desarrollar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ciencia, el pensamiento científico, los modelos científicos y todo esto, necesitan de todos estos conocimientos previos para poder continuar avanzando. Entonces, el bachiller se llamaba bachiller porque era una formación básica que servía y que estaba orientada a un campo específico. Entonces, el bachiller en ciencias naturales articulaba con, por ahí, la carrera de biología, la carrera de medicina, la carrera de química, en fin. El bachiller con orientación docente, bueno, a las pedagogías, a los magisterios, a los profesorados, ¿no? O también a las carreras humanísticas. Entonces, por eso tenía esa articulación. Entonces, en este caso, bueno, los objetivos que va a tener esa materia son generales y ya están preestablecidos. ¿Por quiénes? Por los expertos. Entonces, cuando el docente recibe el currículum, ya lo recibe secuenciado y con los objetivos de conducta observable, que van a ser, por supuesto, de carácter general, ya van a estar predeterminados por los expertos. En el texto de Jimeno Sacristán hace, una comparación entre la escuela y el taylorismo, ¿no? Con esta idea de la materia prima, el alumno como materia prima. Pensemos que toma del conductismo esta idea de la tabula rasa,
que el conductista parte de la idea de una ausencia de conocimientos, por eso la tabula rasa, una especie de página en blanco, bueno, hay distintas metáforas que podemos tomar, con la cual el sujeto nace y que las conductas las va a ir logrando en la medida que se van reforzando o se van observando en el ámbito en el que se mueve, y entonces por la utilización constante de esta conducta o por el reforzamiento externo que pueda tener al ver que esa conducta es premiada o que es eficaz o que le da un buen resultado, entonces esto hace que la conducta se refuerce y quede firmemente instalado en el sujeto, ¿no es cierto? Entonces, a través de la manipulación de la conducta y tratando de, digamos, ir descartando aquellas conductas que son inadecuadas y tratando de reforzar las conductas que se consideran adecuadas en relación a este conocimiento en particular, es como se va trabajando o se relaciona la psicología conductista con esta idea de la materia prima. ¿Vieron? La materia prima es algo como que no tiene forma, y que se va a ir transformando a través de ciertas acciones y de ciertas intervenciones que va a hacer que finalmente se termine convirtiendo en el auto. Entonces, esta metáfora se aplicaría en la idea de el alumno como alguien que no posee determinadas conductas que hay que instalarle y que nosotros vamos a ir trabajando a través de la manipulación de su conducta, y para eso el docente, esta es la parte que le toca al docente, ¿qué va a hacer? Va a desarrollar una planificación que tiene que tener muy claros cuáles son los objetivos que va a tener para cada conducta, para cada conocimiento. Es decir, en este caso, el contenido se transforma o se piensa en términos de una conducta observable. Bueno, si maneja este conocimiento, fíjense que hay una artificialización, si es que existe esa palabra, de un contenido, porque hay ciertos contenidos que son conceptuales. Entonces, la idea del tecnicismo es que esto se haga observable para poder verificar que el alumno lo incorporó. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente para asegurarse de eso? Bueno, tiene que escribir un objetivo lo suficientemente explícito y observable como para que cuando se pueda detectar en el alumno, sepamos que finalmente lo aprendió. Es decir, que aprendizaje es igual a conducta instalada. Por eso yo les decía que cuando se trata de romper con esta asociación, es decir, después de varios años de trabajo con el tecnicismo, había que cambiarle el chip a todos los docentes y desasociar la idea de objetivo como conducta esperada. Donde, bueno, las formas de evaluación es la observación, la verificación a través del desarrollo en distintos métodos de evaluación o de actividades que el alumno puede hacer, donde vamos verificando que esa conducta va progresando y se va acercando a la conducta esperada que nosotros tenemos. Esto puede ser, estrategias hay muchísimas, ¿no es cierto? Y no necesariamente se tienen que verificar en una prueba, en una evaluación, generalmente se hace, pero los pasos intermedios hasta llegar a la evaluación, de hecho, los tecnicistas son, digamos, más afines a hacer pequeñas evaluaciones poco
desafiantes para el alumno, para que se sienta siempre seguro de que sabe lo que tiene que hacer, de que está preparado para resolver lo que le van a dar, y no unas evaluaciones muy largas, muy desafiantes, que puedan ser negativas o contraproducentes en cuanto a la sensación de estar preparado o no por parte del alumno. Entonces, ¿qué es lo que le toca al docente? Bueno, justamente, conociendo al grupo, lo que va a tener que hacer es, primero, tener su planificación. La planificación funciona en el nivel áulico como si fuera el GPS, digo yo siempre, ¿no? Porque el GPS nos dice a dónde tenemos que ir y qué camino es el mejor para llegar a ese destino que nosotros marcamos. Entonces, un buen docente tecnicista tiene que tener su planificación armada, porque tiene que tener claro a dónde va. Ahora, supónganse, ¿no? Volviendo a la metáfora del GPS, que una calle está cortada porque la están arreglando. El mejor camino está cortado porque lo están arreglando. Bueno, tenemos que tomar otra vía. Entonces, la evaluación por parte del docente funcionaría también de esa manera. Es decir, nosotros tenemos una idea por ahí del tecnicismo, como que es ese docente malo, autoritario, que reta, que sanciona, que castiga el error. Lo que pasa es que, bueno, tienen como una cosa con el error, ¿no? Con esta idea de que si la conducta se repite y se convierte en eficiente, se fija, y resulta que el alumno tiene la confusa idea de que esa conducta que es errónea, el docente sabe que es errónea, el alumno capaz que no, y la toma y se instala, corre el riesgo de que se fije. Entonces, todo el tiempo está tratando de prevenir el error. Se anticipa al error. Entonces, volvamos a la planificación. La planificación se hace en función del currículum determinado por los especialistas. Los especialistas ya saben, ya hicieron la secuencia y buscaron que haya coherencia y conexión entre los distintos contenidos que se van a ir distribuyendo en las distintas materias. Si yo necesito algún conocimiento de lengua para poder interpretar un problema de matemática, bueno, ya tengo que haber dado ese conocimiento de lengua previamente, para que cuando lea el problema en matemática, o se lea un texto de historia, o se lea, no sé, un lenguaje académico o más especializado en química, al menos tenga los conocimientos de lengua específicos. Después, el docente de química o el docente de matemática deberá hacer la adecuación del lenguaje específico de su materia, pero al menos en lengua tiene que haber visto argumentación. Entonces, toda esta coherencia entre los distintos contenidos de las distintas materias tienen que tener una relación, y no debe haber incoherencias entre sí. Es decir, no podemos pedirle en una materia algo que no se dio antes, o que es demasiado complejo y digamos, nos llevaría mucho tiempo instalar todas las conductas anteriores o más simples que permiten la comprensión de ese contenido que es complejo. Entonces, de esa coherencia se ocupan los especialistas. Entonces, cuando el docente toma el currículum, se supone que esos problemas ya están resueltos. Entonces, uno lo que hace es decir, bueno, ¿qué me toca? Como suele decir los docentes, bueno, ¿qué me toca a mí? Segundo año, tomé un segundo año. Tomé 2 horas en un segundo de matemática. Bueno, ¿qué me toca dar? Entonces, en función de de esos contenidos que ya están previstos, el docente debe armar una secuencia
que es su planificación. Entonces, las decisiones van a ser cómo agrupa los temas de acuerdo a la conexión que tienen entre sí o al interés que puedan tener en los alumnos, distintos criterios, ¿no es cierto? Esto acá hay un poquito más de libertad. Lo que no hay libertad es en que los objetivos no se alcancen, es decir, los objetivos que hay que alcanzar son prescriptivos, son esos o esos. Entonces, volvemos a la idea del GPS, no podemos terminar en, no sé, en la costa si nosotros viajábamos a, no sé, a Mendoza. Ahí hubo un error de GPS. Tenemos que tener claro a dónde vamos. Entonces, para eso sirven los objetivos generales. Y después, para los, digamos, la secuenciación propia que va a armar el docente, va a ir partiendo en distintos segmentos los contenidos, pero previendo de que los que son más complejos y requieren de conocimientos previos, de esos previos darlos antes. Entonces va a ir encadenando todos los objetivos de su materia de ese año, estábamos tomando como ejemplo segundo, van a ser los que tiene que ir desarrollando, secuenciando y verificando a través de objetivos menos generales que van a ser propios de esa unidad. Entonces, volviendo a la idea de objetivos, por eso dicen la pedagogía por objetivos, todos son objetivos. Objetivos generales al finalizar el año. Objetivos un poco menos generales para, supónganse que planificamos por unidades, para cada una de las unidades. Supónganse que hay 6 unidades en matemática o de química. Entonces, cada unidad, la unidad 1 es más simple y más básica que la unidad 2. A veces se arman también en términos, esto es muy común en los manuales, por eso la idea sería, vamos a trabajar con manuales, y sería recomendable mirarlos, a ver cómo secuencian ellos los contenidos. Por ejemplo, matemática está, por lo general, arrancan desde los números más intuitivos y van agrupando las unidades por números. Entonces, los números enteros, los números racionales, los números irracionales, bueno, en fin. Por lo general van trabajando de esa manera. Entonces, las operaciones van a estar ligadas primero a los números más intuitivos que el alumno pueda tener, y ya una vez que las propiedades, supónganse de la suma, la resta, la multiplicación, ya están, que sería la unidad 1, podemos trasladar y ver, bueno, cómo se diferencia o qué cosas pasan cuando multiplicamos o dividimos o sumamos o restamos fracciones, supónganse, por dar un ejemplo. Entonces, la unidad 1 tiene sus propios objetivos. Ahora, ya tenemos armadas todas las unidades, ¿no? Con el nivel de complejidad creciente. Esto Comenius, ¿no es cierto? Ya Comenius lo hizo, Comenius lo inventó. La secuenciación. Entonces, digamos, las unidades más complejas son las últimas, son las que se dan al final. Entonces, ahora nos toca armar la clase, el plan de clase. Entonces, lo que hacemos es trabajar a través de microobjetivos. Cada clase tiene su objetivo. ¿Por qué microobjetivo? Y bueno, porque quizás hoy yo lo único que voy a instalar, porque nunca vieron ecuaciones, es la idea de incógnita. Y si da, entonces el objetivo general de hoy, pero fíjense que en relación al tema ecuaciones, es una nada, es un punto, es una mínima cosa. Por eso es microobjetivo, porque esa idea de incógnita después se va a enlazar a otras ideas
y así sucesivamente hasta completar una idea mucho más completa y mucho más adecuada al conocimiento matemático acerca de las ecuaciones. Entonces, clase de hoy, bueno, la idea de incógnita. Quizás los pibes son rápidos, ya lo captan enseguida, entonces podemos avanzar con la idea de propiedad uniforme, por ejemplo. Entonces va a crear una situación para que se entienda la idea de propiedad uniforme y vamos a verificar a través de actividades que esa propiedad uniforme se entendió. Entonces, en la secuencia didáctica, cuando hablamos de la secuencia didáctica, en general hablamos de 1, 2, 3 clases, depende el tema, a veces el tema tiene muchos elementos relacionados, y entonces nos llevan varias clases. El plan de clase es el de la clase de hoy, pero dentro de la secuencia quizás esta clase esté enlazada a otras 2 o 3 más, dependiendo del tema. Una clase está dividida en 3 partes: el inicio, el desarrollo y el cierre. Acá es donde se van a notar más las diferencias entre unos modelos y otros. Nosotros en matemáticas estuvimos trabajando un poco con la clasificación que hace Charnay sobre el modelo normativo, el modelo incitativo y el aproximativo, y ahí se nota bien el cambio de eje, ¿no? De lo que se hace en el inicio en un modelo normativo, de lo que se hace en el inicio en un modelo aproximativo, porque empiezan exactamente al revés. Pero bueno, acá estamos en un modelo normativo, si lo pensamos desde Charnay. Entonces, el inicio tiene mucho que ver con el tema que estamos dando. Bueno, estamos arrancando la unidad, entonces el objetivo de la clase de hoy, que va a ser el inicio, es empezar a conversar para tratar de detectar si hay alguna idea previa o algún elemento de base de los alumnos para poder instalar el primer concepto. Entonces charlamos con los alumnos, escribimos en el pizarrón elementos que van a ser parte de la conducta que ellos tienen que adquirir, entonces por ahí hacemos un pequeño ejercicio modelo. A ese ejercicio modelo le asociamos las definiciones, las propiedades que los alumnos tienen que incorporar. Y se utilizan determinadas estrategias que no tienen que ver, por eso Yevalar habla de la transposición didáctica, ¿no? Porque uno hace uso de cosas que son ajenas al conocimiento, al saber sabio o al conocimiento científico. Entonces, por ejemplo, señalar con flechas cosas que salen. Yo me acuerdo ver cuando los profesores daban de matemática la propiedad distributiva, ¿no? Nosotros estaba lo que se multiplicaba y cómo va a parar y quién multiplica a quién, o cómo se distribuyen, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, las flechas esas no existen como saber matemático, pero sí existen como estrategia para que el alumno tenga clara cuál es la conducta que tiene que aplicar. Yo tenía una profesora de matemática, esto era en primaria, en el último año se veía algo de ejercicios combinados, entonces trabajábamos con paréntesis, corchetes y llaves, y entonces la profesora nos hizo pintar los colores del semáforo cada uno, para que supiéramos en qué orden teníamos que usarlos, o sea, qué se resolvía primero. Porque entonces así, el chico lo asocia, o esa la idea que tenía la profesora, uno lo asociaba con una experiencia cotidiana. Si tenés semáforo verde, seguís. Si tenés amarillo, primero tenés que ver qué haces. Y si está en rojo, tenés que parar. Entonces, ella con esa metáfora, con esa transposición didáctica, trataba de
instalar en la conducta de nosotros los alumnos la idea de primero lo verde, después lo amarillo, después lo rojo. No tiene nada que ver con los conceptos matemáticos, pero a nivel del objetivo de conducta que se quería instalar en ese momento, era eficiente. O, por ejemplo, bueno, profesores que trabajan con la idea de positivos y negativos en términos de debo y tengo. Que es una joda eso, porque a veces termina siendo contraproducente, porque el chico se acostumbra tanto y le entra tan lógico, que después no puede pensar el número negativo en términos de una clase de números, diferente a los positivos. Entonces, en general, ahora lo que se hace en la transposición didáctica es utilizar diversas maneras de pensar el número negativo, no solamente en términos de deuda. Entonces, por ejemplo, los subsuelos, ¿no? Piso -1, -2, -3, grados bajo cero, debajo del mar, tomando el nivel del mar como cero, y debajo del nivel del mar, donde está un submarino, por ejemplo. O sea, distintas maneras de pensar el número negativo. Que tranquilamente, a ver, un docente supónganse, de escuela nueva, lo podría utilizar como problema, sin decir para qué. El docente tecnicista lo dice claramente, lo dice explícitamente, porque quiere que la conducta que está esperando instalar, al alumno le quede claro cuál es. No puede ser ambigua. Después vamos a hablar sobre eso, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la forma de planificar. Bueno, mirando un poquito acá el texto de Jimeno Sacristán, bueno, retoma cosas que ya habíamos estado charlando con respecto a las decisiones que toman los especialistas, ¿no? Bueno, yo les decía, contestando las preguntas, ¿no? Los objetivos los fines de la escuela, las experiencias, la organización, todas estas 4 preguntas, cómo organizar eficazmente esas experiencias, cómo comprobar si alcanzaron los fines, todas esas preguntas tienen que ver con la elaboración del currículum. Después, nosotros podemos replicar esas preguntas, pero a nivel del aula. ¿Sí? Pensándola en términos de niveles de concreción, este es el nivel más general, porque esto alude al currículum y alude a toda una población. Si tenemos, como en Argentina, currículum provinciales, entonces va a ser llevado a cabo por todas las escuelas, supónganse, secundarias de la provincia de Buenos Aires. Si fuera, no sé, municipal, bueno, cada municipalidad tendría su propio currículum, y si fuera institucional, solo le atañería a cada institución. Esto depende de la política educativa, entonces por eso digo, es el más general de todos, es el nivel de concreción más general, a nivel de lo provincial, por ejemplo. Pero si además hay una política educativa de carácter nacional que intenta coordinar determinados objetivos en común, ese primer nivel, nosotros en Argentina lo tenemos en lo que serían los currículum, no me sale el nombre ahora, el currículum básico sería, ¿no? Es una serie de contenidos que se acordaron, ¿no? Para ser llevados a todos los currículum de todas las provincias. Entonces, esos después van a ser incluidos, cada provincia va a incluir esos contenidos en sus propios currículos. Entonces, estos contenidos después
van a formar parte, además de los que cada provincia agregue porque cree que los necesita en su propio currículum. La diferencia está en que, bueno, estas decisiones que yo estoy contando, que tiene que ver con la política educativa argentina de carácter federal, se hizo ya no desde el marco del tecnicismo, sino desde el marco, podríamos decir, dentro de lo que estamos viendo nosotros, desde el marco del modelo de proceso práctico o de investigación-acción, porque dio lugar a la participación de los docentes, de la comunidad educativa, es decir, se hizo encuestas, las familias opinaron, enviaron a través de encuestas que después el directivo de cada institución tenía que tabular y enviar los resultados al nivel central, que era donde se estaba elaborando el currículum. Se hizo una participación, y los contenidos básicos comunes, de ahí me salió, ¿vieron? Cuando uno piensa en otra cosa aparecen. Los contenidos básicos comunes, que son estos de carácter nacional, se acordaron en diversas jornadas, es decir, acá participaron todos, hasta los gremios. Esto en un modelo tecnicista no hubiera tenido lugar, se hubiera debatido a nivel de los expertos simplemente. Y los expertos hubieran decidido en función de las necesidades sociales, bueno, cuáles son los contenidos a incluir, y después cómo se transforman esos contenidos a incluir en objetivos generales. Entonces, hace una tabla muy, muy interesante, que después la podríamos incluir acá en el video si le hacemos un corte, donde habla de los objetivos generales de la educación. Esos objetivos generales se concretizan, digamos, en la selección de habilidades que van a permitir el cumplimiento de ese objetivo general, y después objetivos más concretos, que son los que se van a realizar en cada una de las materias. Entonces, a nivel de lo áulico, la planificación es la que va a hacer el segundo nivel de concreción, ya que va a trasladar esos objetivos que el currículum le pide en una secuenciación específica, que va a ser la que se va a poner en juego para este grupo en particular, en esta aula específica, para esta materia específica. Como los objetivos a alcanzar son predeterminados y hay que alcanzarlos, no importa si conocemos al alumno o no. Lo importante es saber cuáles son las metas a alcanzar. Entonces, el docente elabora su currículum más o menos teniendo una idea de cómo es el alumno promedio de esas escuelas, si quiere, como para pensar, bueno, esto les va a interesar, lo voy a dar primero, generalmente esto les genera más dificultad. Es decir, el docente con experiencia lo que suele hacer es ser más eficaz en cuanto a la secuenciación a nivel de la planificación y después a nivel de lo áulico. Hay, digamos, docentes que podemos ver, digo, por eso no me gusta a mí cuando toman siempre una versión totalmente negativa y crítica de un modelo, porque uno no puede ver lo bueno, porque si se aplicó tanto tiempo y muchas generaciones se desarrollaron, llegaron al nivel universitario y se convirtieron en especialistas y tuvieron doctorados y hasta premios Nobel, quiere decir que, bueno, algo bueno tendría el modelo tecnicista. Digamos, es eficiente, va a la eficiencia, la conducta que quiere instalar, la instala.
porque toda la energía y todas las estrategias están puestas en lograr esa conducta. Entonces, podrán hacer juegos, podrán hacer repetición de ejercicios, podrán hacer las flechitas de colores o los paréntesis de colores, o marcar las sales de un color y los iones positivos, los iones negativos, y qué sé yo, lo que necesite como truco, digamos, acá estaría la transposición didáctica, con el único fin de lograr que el alumno tenga claro cuál es la conducta correcta que tiene que repetir o reproducir. Entonces el alumno tiene claro lo que tiene que hacer. Después veremos, ¿no?, las críticas que le va a hacer Stenhouse al modelo por objetivos, porque lo que requiere, esto vamos a hablarlo ahora, ¿no?, tomando otros textos, lo que requiere es la transformación de todo lo que se va a aprender en términos de conducta observable. Y cuando uno planifica, lo que tiene es que explicitar qué conductas quiere lograr. Entonces, en las unidades se pueden poner los contenidos en términos de temas, ¿no? La célula, qué sé yo, la reproducción de la célula, bueno. Pero eso puede ser, supónganse, una columna. Pensemos la planificación en términos de cuadro, ¿no? De un cuadro de doble entrada con las unidades y las unidades, las conductas a instalar, las actividades con las cuales vamos a lograr que se instalen esas conductas, las estrategias de evaluación, el tiempo que nos va a llevar, entonces las distintas clases, supónganse, y entonces, entre los contenidos en términos de temas, sí o sí tienen que estar al menos las conductas generales asociadas a esos temas. ¿Por qué? Porque es la única manera que tengo yo, docente, de saber si el alumno la tiene o no la tiene, si la adquirió o no la adquirió, se la observo. No necesariamente en una prueba, puede ser pasando al pizarrón o haciendo un trabajo práctico o trabajando en grupo, pero yo estoy observando y voy viendo si esa conducta se instala o no. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de evaluación? La presencia de la conducta. Lo que sí tengo que poner, bueno, que explicitar, bueno, qué actividades voy a hacer para asegurarme, porque ahí está la eficiencia del docente, de cómo asegurarme de que le di oportunidad al alumno a instalar esa conducta observable. Una vez que hice todo para instalar esa conducta observable, si no la observa el alumno, no la observamos, es culpa de él. Porque yo hice todo. Es decir, que esta idea de que el docente tecnicista no se preocupa de su alumno, no le importa el interés y eso, no es tan cierto. Tenemos dos modelos, ¿no? El modelo de Tyler, no Taylor, porque Taylor es del Taylorismo, y este es Tyler, el pedagogo, el que desarrolla parte del modelo, y el de Tava, el de Hilda Tava. Hilda Tava hace más hincapié en la necesidad de acercarse al alumno, a su mundo, a su entorno, al interés. Siempre desde el enfoque de la conducta observable. Entonces, si yo agarro un manual más al estilo Tyler, lo que van a estar es un montón de actividades que van instalando la conducta que yo quiero instalar. Si miro un manual o una clase, ¿no?, más influida por Hilda Tava, lo que vamos a ver es los primeros ejemplos están en un lenguaje más coloquial.
ustedes esto lo pueden ver en los manuales, ¿no? Por ejemplo, arranca con, supónganse, figuras geométricas, tiene un dibujo de una casa. Entonces, en esa casa se tienen que buscar distintas figuras geométricas. Entonces, el chico entiende que las figuras geométricas se encuentran en todos lados y que va practicando además triángulo, qué sé yo, y después los puede llegar a clasificar. Entonces, una vez que hizo ese ejercicio y que ya instaló la idea de las figuras geométricas, y que las figuras geométricas, de acuerdo a ciertos criterios, se clasifican, ahí le manda la clasificación. Después, ¿qué hace? Y practicamos, bueno, a ver, muchos triángulos, bueno, ¿cuáles son rectángulos? ¿Cuáles son obtusángulos? Y así. Entonces, cada clase tiene sus propios microobjetivos. ¿Qué pasa si los chicos están adelantados o los chicos están retrasados? La variable de ajuste siempre son los microobjetivos. Es decir, si no se está entendiendo, doy un ejercicio más simple, lo voy a dividir en más pasos para que el alumno me pueda seguir. Puedo anotar 1, 2, 3, 4, los pasos que tiene que seguir. Eso no es parte de la matemática, es parte de la estrategia didáctica para hacer que el alumno sepa en qué orden lo tiene que hacer. Por ejemplo, los ejercicios combinados, a nosotros, los profesores, nos obligaban a resolver cada parte abajo, exactamente abajo. Y así lo hacía el profesor y algunos hasta ponían flechas. Que estaba bueno porque era ordenado, porque si no a veces uno dice, ¿y este -4 de dónde salió? Entonces, si estaba bien abajo, o sea, este -4 salió de esta, qué sé yo, de multiplicación. Entonces, es más fácil ir siguiendo y no cometer errores. Entonces, un ejercicio combinado tenía muchos pisos, porque uno iba abajo simplificando, y después lo último capaz que era un 3 más 2, el resultado, el total de la cuenta, porque se había ido resolviendo todo lo anterior en los renglones anteriores. Esos pasos que va siguiendo tienen la intención de instalar ciertas conductas en la resolución de ejercicios con toda intención, es decir, explícitamente se busca eso, para que sea ordenado, que el alumno entienda de dónde sale cada cosa, a dónde va con cada cosa. Y un docente tecnicista con mucha experiencia se anticipa al error. Es decir, en general, conoce el paño, sabe qué macanas se suelen mandar los alumnos, en dónde suelen fallar, y se anticipa. Entonces dice, ojo acá. Cuando la maestra, por ejemplo, esta que yo les contaba, que ponía los corchetes y la llave de colores, ya se anticipa que para nosotros nos da lo mismo, porque es la primera vez que nos vinculamos con ese tipo de ejercicio. Entonces a uno le da igual, el corchete, la llave, es decir, en otros ámbitos funciona con otra lógica, los corchetes, las llaves, es decir, en un cuadro de lengua tiene otra función. En un mapa conceptual cumple otra función diferente. Entonces, no se puede utilizar eso. Es más, a veces hasta es contraproducente porque funciona diferente en matemáticas. Da un orden de qué primero y qué después. Entonces, la estrategia de ella fue la de los colores. Entonces, ella se anticipa a esto, ya sabe que ahí esto le suele ser confuso a los alumnos, y entonces inventó, se le ocurrió hacer la estrategia de los colores. Entonces hay docentes, docentes excelentes, ¿no?, dentro del modelo tecnicista, que ya saben, y entonces dicen, bueno, ojo acá, esto, entonces les dan una regla, que capaz que no existe la regla. Qué sé yo, por ejemplo, ato, hito, esto que se usa en química, que es una regla de memotécnica en realidad, no es parte del conocimiento químico, pero está bueno como regla. Entonces,
Este tipo de trucos o este tipo de estrategias apuntan a poner orden o a que el alumno sepa diferenciar claramente una conducta de la otra y sepa cuál es la correcta y la pueda aplicar. Ahora díganme, si después de todo eso, de los colores, de las reglas, de ojito con esto, primero esto, después, ojo, si después de todo eso no aprendiste, sos burro. Sos vos el problema, no yo. Yo hice todo. Bueno, es decir, a ver, ¿qué le podríamos cuestionar? Y bueno, que los microobjetivos, es decir, cuando se replantea la actividad, se replantea con las mismas estrategias, es decir, siempre tratando de dejar en claro cuál es la conducta que estamos esperando lograr. Siempre se apunta a lo mismo. Entonces, si el alumno tiene dificultad para eso, capaz que razona el ejercicio mentalmente con rapidez y te da el resultado, pero es una bestia haciéndolo en la carpeta a través de un ejercicio ordenado, y le va mal con el tecnicismo. Con el tecnicismo tenés que mostrar todo el procedimiento que hiciste, porque apunta a eso la actividad. Entonces, depende de la tolerancia que tenga el docente, puede admitir eso o no. En general no lo admite, porque vieron que a algunos les hacía, bueno, yo no sé ustedes las edades que tienen, ¿no? Pero les hacían trazar una línea a algunos profesores, y las cuentitas que uno hace, que son parte del ejercicio, las tenían que poner ahí. Porque era una manera de seguir el razonamiento del alumno y saber de dónde salieron cada cosa. ¿Para qué? Para que cuando uno tiene que corregir, saber cómo razonó. Porque uno no puede ver los procesos mentales, los puede ver en términos que sean conductas observables. Entonces, cuando en el costado de la hoja ponía las cuentitas, permite hacer visible en forma de conducta observable lo acertado o el error y corregirlo. Y sabe dónde corregir, dónde intervenir para hacer la corrección. Y el alumno lo va a ver porque es su propia producción y entonces supuestamente se va a dar cuenta. Bueno, ¿cuál es la base psicológica? Decía yo. La base psicológica es el conductismo. El conductismo, una de las características, esto está en el video sobre conductismo, una de las características que tiene es el de trabajar con conductas simples y suponer que las conductas complejas son como una especie de pared de ladrillitos, ¿no? De Legos o la marca que esté de moda ahora, ¿no? Donde cada conducta simple se une a la otra y se van sumando, se van agregando así. Entonces supónganse un sistema de ecuaciones es la composición de, imagínense, suma, resta, multiplicación, ecuación, es decir, es una pared muy compleja de muchas conductas más simples que componen la posibilidad de resolución de un sistema de ecuaciones. Entonces, implica una concepción, que esto es una crítica y una característica a la vez hacia el conductismo, que va a replicar después como estrategia el tecnicismo, del atomismo de la conducta. Es decir, la conducta está atomizada porque una conducta compleja se supone que es el producto de la suma de conductas simples. Entonces, hay un texto, yo, bueno, se los doy como una manera de entender la lógica, ¿no? Y por qué las secuenciaciones, y por qué la secuenciación va siguiendo esta lógica de atomizada, es decir, va instalando las conductas simples que van a ser parte de la conducta compleja. En la taxonomía de Bloom, Bloom elabora un libro donde explica muchísimas conductas y a su vez
cuáles son las conductas simples que componen esa conducta compleja. Por eso se llama taxonomía, ¿no? La taxonomía es el estudio de todas las estructuras morfológicas de un organismo y la función que cumple cada uno. Es decir, sería como, bueno, cómo está compuesto un ser vivo, ¿no? Cuáles son todas las partes que la componen y las funciones que cumplen cada uno de los organismos y las estructuras que tienen. Entonces, se traslada esa idea a la conducta, y entonces se hace una taxonomía de la conducta. Entonces, está atomizada, es decir, supónganse, la conducta de comprender implica poder diferenciar, reconocer, conceptualizar, es decir, un montón de conductas que están puestas en la capacidad de comprender. Entonces, apoyar, es decir, la planificación desde lo general, es decir, desde el currículum hasta las planificaciones anuales que hace un docente, todas están guiadas por una idea taxonómica, donde vamos instalando primero los primeros ladrillitos, es decir, las conductas simples. En jardincito aprenden a juntar y a separar, después aprenden aprenden a clasificar primero, por color, por forma, por qué sé yo, muchos, pocos. Después que ya muchos y pocos ya es fácil, ya está, es una papa, entonces empiezan a contar. Y entonces les empiezan a asociar el uno o con un elemento, y entonces les hacen hacer un montón de veces 1, 2, 3, 4, hasta 10, en distintos órdenes, con distintas cosas, un caramelo, un autito, y así. Entonces se instalan los números, y así instalando pequeñas conductas atomizadas, se va llegando hasta las conductas complejas que podemos llegar a pedir en el nivel secundario, bueno, hablar en el nivel universitario, ¿no? Es decir, que todo está guiado por esta lógica de la taxonomía de Bloom. Por eso es interesante leer un poquito, aunque sea, como para ver, bueno, por qué se razona de esa manera la planificación, y por qué se razona así la secuenciación en la planificación y la secuenciación en el aula, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos instalando todos los ingredientes que son pequeñas conductas que vamos a necesitar después para otra actividad más complicada. Entonces, la taxonomía de Bloom se llama la taxonomía de los objetivos de la educación, pero en definitiva lo que es una taxonomía de la conducta, es decir, es un análisis, ¿no? Análisis significa partir, lisis es partir en pedazos, la conducta, es atomizarla, ver cuáles son los componentes. ¿Para qué queremos saber cuáles son los componentes? Para saber, bueno, qué vamos a ir instalando primero para poder llegar a esa conducta general. Ahora, ¿cómo hacemos una planificación eficiente? Según esto, ya te dieron todos los elementos, es decir, tenés las conductas generales que tenés que alcanzar. ¿Cómo está compuesta esa conducta? ¿Cuáles son las subconductas o los componentes de la conducta general? ¿Y cómo se observan? ¿En qué se observan esas conductas? Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Tenemos que trasladar esas conductas a objetivos, expresarlos en frases u oraciones que sean metas. Esos son los objetivos de conducta observable de los tecnicistas. Es decir, nuestras metas son conductas observables, que van a estar organizadas y secuenciadas según la lógica de la taxonomía. Hay un texto de William James Popham y Eva Baker que se llama Los objetivos de la enseñanza, son varios capítulos, ¿no es cierto?, que enseñan a hacer bien estos objetivos. ¿Por qué es tan importante?
¿por qué es la meta a alcanzar? ¿Por qué es la dirección en el GPS? Si yo en la dirección en el GPS le pongo Bahía Blanca, y es muy ambiguo. Bahía Blanca es grande. Es como si dijera, ¿a dónde voy? A Quilmes. ¿Quilmes dónde? Porque Quilmes es grande. Ahora, si yo le pongo la dirección específica, y bueno, el GPS va a ser más eficaz en llegar al lugar que espero. Entonces, los objetivos, si se redactan bien, piensen que están relacionados con la conducta observable, con la evaluación. Es decir, la conducta, si yo la observo, quiere decir que la aprendió. Si hay errores en la conducta, puedo intervenir para subsanar ese error. Entonces, el tener claro cuál es mi meta, es decir, cuál es la conducta que yo tengo que observar en el alumno, si aprendió, es lo que a mí me permite intervenir para corregir, intervenir para subsanar, intervenir para calificar, intervenir para erradicar el error antes que se fije para siempre. Entonces, el texto de Popham y Baker es un texto tecnicista para docentes tecnicistas. Si no saben hacer eso, son malos docentes tecnicistas. Entonces, bueno, da varios ejemplos. Por ejemplo, objetivo, dice, son actividades que le dan a los docentes para que ellos mismos se den cuenta cuando redactan bien o mal un objetivo, ¿no? Dice, bueno, objetivo, al finalizar el curso, el alumno habrá desarrollado su capacidad de razonar y de ser buen ciudadano. Entonces, pues dice, intente descubrir lo que significa este primer ejemplo y qué clase de programa de enseñanza debe idearse para cumplirlo. ¿Cree usted que estas personas llegarán a una conclusión similar a la suya o a la que se refiere el significado y al programa adecuado para lograr este objetivo? Responda sí o no. Bueno, es decir, lo que está buscando es la precisión. La conducta no puede ser ambigua, es como decir voy a Bahía Blanca. Y sí, bueno, vamos a llegar a la puerta, a la entrada de Bahía Blanca. De ahí en más, no sabemos si llegamos o no al lugar que esperábamos ir. Entonces dice, la respuesta es no, porque el objetivo es amplio y permite diversas interpretaciones. Entonces, si nosotros queremos instalar esta conducta, hay que redactarla de manera precisa y clara, para hacer que sea inequívoca, que cuando la veamos sabemos que es esa, la podemos reconocer. Entonces, así, a lo largo de todo el libro va dando distintos ejemplos para distintas materias, y va dando ejemplos para que uno practique y ejercite su habilidad de expresar conductas, objetivos de enseñanza que sean eficientes, que sean útiles a la hora de saber qué es lo que estamos instalando en el alumno y poder reconocerlo a la hora de evaluarlo. Entonces, en el modelo tecnicista esto es fundamental. De hecho, es tan obsesivo, por decirlo así, vieron que dice obsesión por la eficiencia, ¿no? O sea, no solo yo uso la palabra obsesivo. Con respecto a la precisión, que como ellos saben, o sea, todos sabemos que las personas son distintas y que quizás lo que planificamos no se cumpla, muchas veces, a ver, cuando se estaba trabajando en el nivel de la formación docente, los profesores de práctica, esto todavía sigue existiendo, no me parece una mala práctica, porque a ver, yo les decía, bueno, un docente disculpen el terremoto, pero la tengo a la gata acá y me moví y hice mover toda la cámara. Digamos, yo decía, bueno, un buen docente tecnicista ya se anticipa el error, ya se anticipa la conducta. ¿Sabe por qué? Porque se sabe lo que va a encontrar.
ya lo hizo tantas veces que ya sabe con lo que se va a encontrar, y cuáles van a ser los obstáculos, y cuáles van a ser las cosas que van a sortear con más facilidad. Entonces, ya al anticiparse a esto, puede tener pensados en su cabeza múltiples secuencias didácticas por las cuales ir reemplazando en caso de que necesite ir haciendo ajustes pequeños, ¿no? Como si fuera yo, hago como si tuviera pequeñas palanquitas y voy cambiando las palanquitas para hacer que la conducta que estoy esperando se logre, ¿no es cierto? Es decir, las variables de ajuste, yo decía, dice Jimeno Sacristán, que son los microobjetivos, es decir, lo que yo voy haciendo en el aula. Si yo estoy, arranqué con una definición y todos se quedaron, bueno, evidentemente fue muy compleja. Entonces, ahí hago mi primer toque de palanquita, bajo el nivel, y entonces doy un ejemplo de la vida cotidiana. Siguen ahí como que ahora está entrando, doy otro ejemplo, o les pido a ellos un ejemplo. Entonces voy a ver, este no, aquel no, a ver el que dice él, ¿por qué lo selecciono, lo destaco? No es que al otro le digo mal, tampoco es cuestión de castigarlo, ¿no? A ver, sí, bien, pero a ver aquel, bueno, ese que se destaca es porque es el que permite, el que se asocia más a la conducta que yo quiero lograr, a donde yo estoy trabajando. Entonces, lo tomo ese, bueno, a ver, y acá cómo se ve, y qué se dice, y trabajo con ese. ¿Por qué? Porque ya ese docente con experiencia tiene muchísimas secuencias didácticas instaladas en la cabeza. Pero el docente novato no tiene tantas. Algunos ni se imaginan lo que es estar frente al aula, porque nunca no dieron ni siquiera clase a sus hermanos o a sus vecinos, o lo dieron por clase particular, entonces no tienen ni idea de lo que se pueden encontrar. Entonces, lo que hacían algunos docentes de práctica docente, es pedirle varias secuencias didácticas. A ver, si el chico hace A, supóngase, bueno, resuelve esto, entonces seguimos con esto, ahí está una secuencia didáctica. Si el chico no hace A y hace B, o esto no lo puede resolver, supongo que B no lo pudo resolver, o no entiende tal cosa, no entiende la propiedad distributiva, bueno, entonces la secuencia va a ser esta. Entonces les pedían hasta 4 o 5 planificaciones alternativas para el mismo tema, por las dudas que los alumnos, digamos, no estuvieran listos o no pudieran resolver determinada cosa. ¿Qué ventajas tiene esto? Y bueno, como buen docente de práctica, de futuros docentes tecnicistas, se anticipa y sabe que cuando un alumno practicante del profesorado va a dar clase y nunca tuvo la experiencia de dar clase, va con su plancito. Si su plancito no funciona, se queda en blanco. Entonces, para evitar que se quede en blanco, ya se anticipa el profesor de práctica tecnicista y le hace preparar varios. Entonces, es más difícil, porque ya pensó tantas cosas, que en la cabeza ese practicante tiene un montón de secuencias didácticas. Entonces, es difícil que se quede en blanco. Porque lo peor que puede pasar es no ser eficiente, es decir, es desperdiciar el tiempo, ¿no? Recuerden que esto es muy mercantilista, así que time is money, no sé si lo pronuncié bien, y si no, bueno, total, esto lo doy en matemática y en naturales, no lo doy más en inglés, así que me puedo dar la licencia de pronunciar mal. Se desperdicia el tiempo, entonces la idea es aprovechar el tiempo para ir, bueno, sorteando los obstáculos que los alumnos puedan ir teniendo en el logro de las secuencias.
bueno, no sé, espero que haya sido claro, es decir, hemos trabajado la idea de currículum, esto ya lo venimos trabajando, hay otros videos que hablan de esto, la idea de planificación, las partes de la planificación, después yo les voy a facilitar algún modelo, hay varios modelos de planificación. Lo fundamental en el modelo tecnicista es la idea de que los objetivos generales de cada unidad, que son conductas generales, deben estar, no pueden faltar, porque es mi meta a alcanzar. Y después, en la secuencia que implica, ya sea una secuencia didáctica para un tema o un plan de clase que puede ser para una clase, tiene que tener su propio microobjetivo, es decir, qué va a alcanzar, qué conducta pretende instalar esa clase, o puede ser varias, pueden ser más de una, pero digo, al menos una. Eso no puede faltar, porque justamente esa es la estrategia, ¿no? Llegar a una conducta, porque aprender es cambiar la conducta. Entonces, para que yo sepa que alguien aprendió, tengo que ver que cambia su conducta en función de, bueno, matemática, física, química o lo que sea. Entonces, eso es lo esencial, digamos. Y lo que no puede faltar porque es justamente lo esencial. Así que bueno, espero haber sido clara, que les haya servido esto, más, bueno, por supuesto que siempre hay que leer, ¿no? Para apoyarse entre lo que digo y lo que se lee, y así ser más eficientes y tener las conductas esperadas con más precisión. Bueno, nos seguimos viendo. Hasta luego.